Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Seguimos caminando junto al Evangelio de San Marcos. Ya este sería el último domingo del tiempo ordinario en la primera parte, ¿verdad? La primera parte del tiempo ordinario, porque ya el próximo miércoles iniciamos la Cuaresma y ya el domingo próximo estaríamos en el primer domingo cuaresmal. Entonces recesamos el tiempo ordinario para retomarlo después de la Pascua. Amén. Y hoy vemos este texto en el Evangelio, Jesús que nos presenta la forma novedosa de Dios en el mundo. Dios que viene a restaurar, a devolverle la dignidad al ser humano. Vemos este leproso que lo que le está pasando está contenido en una ley que ya leímos en la primera lectura, una ley que viene desde Moisés. Y según lo que leímos, simplemente, ¿verdad?, para entenderlo un poquito más, escuchamos en este primer texto de la primera lectura que toda persona que tuviera esta infección llamada en aquel momento la lepra, que se consideraba que era bien contagiosa, cosa que hoy ya sabemos por la medicina y la ciencia que no es así. La lepra no se pega así por contacto, pero en aquel momento ellos entendían que se pegaba y se contagiaba fácilmente. Por eso toda persona que tenía el síntoma o la infección o las manchas que le salían tenía que presentarse inmediatamente al sacerdote del templo. Allí lo evaluaban como si fueran médicos y determinaban si esta persona estaba contagiada. Inmediatamente lo expulsaban del núcleo social, de su familia, de la religión, de todo. Tenía que irse a las afueras de la ciudad y tenía que andar a harapiento, ¿verdad?, como un indigente, y sobre todo siempre que veía a una persona cercana tenía que vocear impuro. Aquí vemos nuevamente la relación que veíamos días atrás de lo impuro y lo puro, ¿verdad? Una persona que estaba enferma, ya si tú le ponías la mano, por eso tenían que decir impuro, porque si alguien cruzaba por allí y le ponía la mano, ya quedaba totalmente impura también. Y prácticamente posiblemente también lo sacaban fuera de la ciudad porque se entendía de que había tocado a una persona impura como tal. Amén. Jesús cambia totalmente la dinámica de esta. Yo quiero que pongan atención para que ustedes vean cómo, de qué forma tan hermosa Dios cambia la historia. Cómo Dios cambia totalmente el camino de nuestras vidas. Dice el texto que todo el que tenía lepra tenía que irse fuera de la ciudad. No podía entrar a la ciudad, tenía que permanecer fuera, en las afueras, al descampado. Y en la ciudad estaban lo que llamaban los sanos, ¿verdad? Los enfermos afuera y los sanos dentro. Todo el que le ponía la mano a un leproso quedaba entonces también impuro, ¿verdad? Ahora yo quiero, ya sabiendo esa información, yo quiero que nos concentremos en el Evangelio. En primer lugar, este leproso hace una osadía, es atrevido. Hace algo que no le era debido, no era mandado hacer lo que él hizo. Se supone que todo el que cruzaba por allí, él tenía que alejarse. Pero este leproso, vamos a ver cómo la fuerza del plan de Dios le impulsa a irrumpir en la ley que en ese momento estaba establecida. Desobedece la ley. ¿Y qué hace este leproso? Que irrumpe y sale del anonimato al encuentro con Jesús. Se le presenta a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Amén.
tenemos que enfocar la vida de este hombre para poder entender. Usted se imagina, y es bueno que hagamos este proceso de imaginación, que debió ser la realidad. Este hombre debió haber tenido, y muchos leprosos, su familia. Si era hombre, su esposa, las mujeres, su esposo. Debieron tener hijos, hermanos, padre, madre, amigos, trabajo, su casa. Todo eso lo perdieron. Dice el texto que tenían que estar solos. Prácticamente, ¿qué han hecho con estos leprosos? Lo han dejado, como nosotros llamamos la expresión, muertos en vida. Le han quitado todo. No le dejaron nada. Y usted se imagina en esta situación cuando una persona se siente despreciada, marginada. Usted se imagina todo el odio y el rencor que va acumulando. Porque no se crea que tú, sabiendo que los que están allá fueron los que te trajeron aquí. Imagínense que usted perdió todo. Usted es una persona que estaba en la sociedad y ahora de repente te lo quitaron todo. Y no te dieron ninguna alternativa, sencillamente como si fuera un perro, váyase de allí, punto. Y estas personas, me imagino que fueron acumulando en su corazón tanto odio y rencor. Deshumanizada totalmente anuladas. Pero este hombre sale del anonimato, sale de la soledad al encuentro de Jesús. No vamos a meternos en este tema teológico, pero es interesante ver cómo la fuerza de Dios impulsó a este hombre a acercarse a Jesús. El proyecto de Dios va tejiéndose en la vida humana. El Espíritu, de una forma misteriosa, va despertando en nosotros ese deseo por las cosas de Dios. Y fue esa fuerza de Dios la que impulsó a este leproso a acercarse a Jesús. Y es interesante ver que las dos palabras, tanto la del leproso como la de Jesús, no son palabras sueltas, sino que son una misma palabra y una misma conexión. Dios pone en la boca del leproso la palabra que necesita para que Jesús le dé la respuesta que ya tiene. Amén. ¿Entienden? Es decir, que lo que el leproso pide, no lo pide suelto, sino que ya es Jesús el que está ahí, que sabe lo que ha ido a darle. Jesús no pasó por allí por casualidad. Hay gente que puede decir, pues Jesús seguro fue que pasó por allí. No. Jesús sabía a qué iba allí. Él sabía quién estaba ahí. Y fue a darle lo que necesitaba esa persona. Dios nunca llega a la vida nuestra por casualidad. Dios siempre llega porque Él sabe que estamos ahí y le necesitamos. Amén. Y por eso Jesús llega donde está este hombre y pone en su corazón la palabra que él necesitaba decir. No era Jesús que necesitaba escuchar que él le dijera eso. No, que yo he dicho anteriormente. ¿Recuerdan lo que dije? Este hombre, ¿cómo debía estar? Lleno de odio y rencor, podrido, tenía que estar por dentro, destruido. No tan solo estaba enfermo de la piel, este hombre también estaba enfermo de alma, cuerpo, corazón, espíritu.
Estaba enfermo totalmente. Usted se imagina todos los pensamientos que este hombre tenía día y noche. ¿Cuántas cosas podía hacer? Me suicido, me meto a la ciudad. Amén. Y sabiendo Jesús en la situación en la cual se encontraba este hombre, pone en su corazón esta expresión: si quieres, puedes limpiarme. Yo quiero que ustedes pongan atención a esto. El leproso no está pidiendo algo suelto, está pidiendo algo que ya siente y que sabe que ya alguien se lo ofreció. Amén. Ya el leproso sabe que alguien le ofreció una vida nueva, olvidarse de todo eso que ha vivido y emprender un nuevo camino. Y por eso, con un corazón ya despierto, decidido, se acerca y pudiéramos cambiar la frase como diciéndole: sí, quiero que me limpies. Para ponerlo como más específico, es como si la voz de Dios se le habló por dentro y ya le había dicho: yo quiero limpiarte, yo quiero hacer de ti una nueva criatura, yo quiero hacer de ti un hombre nuevo, yo quiero hacer de ti mi hijo. Y cuando este leproso escuchó esa voz de Dios, ahora se da cuenta que el Señor le dice: yo voy a ti, yo voy donde tú estás. Y cuando el leproso se dio cuenta que ese Dios que le había hablado y que le había presentado un proyecto de vida se acercaba, por eso dense en cuenta que ningún leproso podía acercarse a nadie. La lógica era que si cruzaba una persona tenía que irse lejos o comenzar a gritar: impuro. ¿Para qué? Para que la gente se fuera. En otro pasaje dice que algunos, y en algunas tradiciones de los padres de la iglesia, dicen que algunos leprosos llevaban campanitas que sonaban. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿por qué, si la ley le decía a este leproso que no debía aceptar que nadie se acercara a él para que no le ponga la mano y no se hagan impuros, por qué este leproso se acerca a Jesús? Es decir, no podemos ver eso como un hecho suelto, como que déjame ver quién es. No, ya el leproso sabía quién venía ahí. El leproso sabía que ese que le había hablado venía a su encuentro y por eso sale y por eso se acerca a la única persona. Oigan esto, se acerca a la única persona que él sabe que no lo va a rechazar. Amén. Porque el leproso sabe que si se acerca a cualquier otra persona, le van a salir corriendo. Nadie se va a quedar ahí. Ya él sabe esa información. Por lo tanto, él sabe: este no me va a salir corriendo. Este que se acerca a mí, viene por mí. Y a este yo le puedo hablar, porque este me va a escuchar. Y por eso sale: si quieres, puedes limpiarme. Y le dije, cambiemos la frase: sí, quiero que me limpies. Porque nadie quiere vivir esa vida. Nadie quiere vivir una vida de rencor, de odios, y en la situación tan agravante de miseria e indigencia que vivía ese leproso. Nadie quiere vivir así. Cuando Dios llega a la vida, a la conciencia, el corazón de un ser, lo transforma. Y este hombre logró escuchar a Dios. Y por eso le dijo: sí, Señor, yo quiero que limpies todo esto que hay en mí. Saca todo esto que he acumulado. Y por eso la respuesta de Jesús es precisamente lo mismo que él le había dicho. Dense en cuenta y hagan la conexión. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué responde Jesús? Sí,
quiero, quedas limpio. Es lo que llamamos el proceso de arrepentimiento. No tan solo le sanó la lepra, también le sanó su corazón, su vida. Le devolvió su dignidad. ¿Por qué? Porque ya él se lo había pedido, ya el leproso había hecho el proceso, ya había escuchado a Dios y le dijo: Señor, yo quiero una vida nueva, la acepto. Y por eso el Señor se la devuelve. Toma tu vida, estás limpio. Y dice el texto que Jesús lo topa, le toca y lo manda aquí viene entonces, ya viendo ese hermoso cambio de cómo Dios se acerca al que le necesita, cómo Dios sabe lo que tú y yo sentimos para que nos acerquemos a Él, a pedirle que nos regale esa vida nueva. El que estaba en la ciudad era Jesús, ¿verdad? Y es el que va a donde está el leproso. ¿Y ahora qué pasa? Hay un cambio de escenario. Ahora, ¿quién es el que va a la ciudad? ¿Y quién es el que se queda afuera? El texto dice que el leproso, Jesús le dice al leproso: no se lo digas a nadie. Y el leproso ha sentido una fuerza tan grande de Dios que rompe con todo lo antiguo. El leproso no va al templo. El texto dice, Jesús le dice: ve al templo y presenta por tu sanación la ofrenda que mandó Moisés. Ese era lo mandado para que le declararan limpio, pero al leproso no le interesa eso. El leproso descubrió algo nuevo, mucho mejor. Amén. Y ahora le va a entregar su vida a ese proyecto, a un proyecto humanizador, un proyecto que realmente pone al ser humano por encima de todo. El leproso descubrió un tesoro y por eso el leproso no va al templo. El leproso, dice el texto, léanselo de nuevo cuando lleguen a la casa, que cuando Jesús lo manda en el camino comenzó a divulgar. Comenzó a hablar del hecho, comenzó a decirle a la gente: este hombre me sanó, este hombre viene en nombre de Dios, me ha devuelto mi dignidad, es el único que me ha topado. Yo tenía tantos años allí, nadie me miraba, y este hombre vino y me miró, se acercó a mí. ¿Usted se imagina este hombre hablando de Jesús? Imagínenselo, un hombre apartado, marginado, sin hablar por años con nadie. Y ahora por fin alguien lo topa y lo limpia. Imagínense ahora lo que este hombre, lo que Jesús significa en la vida de este hombre. Cómo incendió su corazón, su vida. Y cómo no hablar de este hombre, cómo no hablar de esta maravilla que he conocido. Y este hombre se le olvidó a dónde Jesús lo mandó y le dijo, y lo que hizo fue: déjame hablarle a todo el mundo de lo que hay en mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor lo limpió. Amén. Está limpio. No hay odio, no hay rencor. Está lleno de la gracia, lleno del Señor. Y de eso es que ahora va a hablar. Y por eso dice el texto que este hombre comenzó a divulgar el hecho, y su predicación, ¿qué hizo? Acercó a muchos. Y dice el texto que fueron tantos y en tantos lugares los que buscaban a Jesús, que ahora viene el cambio. Ahora Jesús no puede entrar a la ciudad, porque ahora el leproso, ¿quién es? Dígamelo. ¿Quién es el leproso ahora? Jesús. Jesús asume la lepra, asume la vida
de este hombre, asume la vida de todos los que están en esa situación. Y dice el texto, y se quedó allí, porque ahora el que es rechazado no es el leproso, ahora el que van a rechazar es a Jesús, porque le puso la mano al leproso. Asumió toda la condición de este hombre. Y ahora entonces las autoridades, viendo lo que Jesús está haciendo en la vida de tantas personas, lo rechazan. Y ahora Jesús se queda afuera. Pero ahora acontece algo también muy hermoso. Y es que Jesús se queda afuera y ahora construye afuera la ciudad. Porque dice el texto que ahora donde nadie iba, ahora todo el mundo va. Amén. El texto lo dice. Y como no podía entrar a la ciudad, ahora la gente iba donde estaba Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Donde estaba el leproso afuera. Por lo tanto, cambia el escenario, hace que la gente vaya a ese lugar para que se dé cuenta de que ese lugar no es un lugar impuro, no es un lugar maldito, es también un lugar de gracia, de presencia de Dios. Amén. A veces nosotros tenemos esa proyección, tenemos esa forma de pensar. Nosotros hemos constituido lugares y personas como impuros y totalmente despreciables. ¿Cuántas personas hoy, cuántas comunidades están marginadas por nuestra forma de pensar y por las leyes? Aquí tiene que haber muchas comunidades en donde la gente no quiere entrar, en donde la gente dice, ahí viven, ¿verdad que sí? Y todo el que vive ahí está marcado con una X, por vivir ahí solamente, o por su condición de vida. Hay mucha gente que son despreciadas o por cómo visten, o por cómo hablan, o por cómo son, o por su color, o por su raza, o por su economía. Por cuántas cosas hay gente hoy despreciada, apartada del núcleo. ¿Cuántas personas hoy no entran en mi vida que están con la X? Tú y yo tenemos gente que no le ponemos la mano y que no la vamos a mirar, porque la sociedad, al igual que aquel entonces, nos ha dicho, esos están impuros, no pertenecen aquí, por lo tanto, déjalos fuera. Y nosotros le hemos hecho caso a esas leyes. Nosotros le hemos hecho caso a esa forma deshumanizante de vivir la vida. Hemos atropellado la vida de muchas personas. Hemos abusado de la vida de mucha gente. Tal vez no somos culpables de haberlo hecho, pero sí somos culpables de no hacer algo en este momento. Amén. Y por eso hoy Jesús nos cambia la dinámica de vivir. Hoy Jesús nos dice claramente, hay que ir a ese lugar. Hay que meterse, porque allí también hay gente que necesita de la gracia. Esos hermanos que hoy están apartados y que hemos apartado de la sociedad, necesitan también limpiar su vida. Necesitan que Jesús pase cerca de ellos. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a vivir esta novedad del reino. A dejar atrás todas estas leyes deshumanizantes, injustas, inhumanas, que quitan la dignidad del ser humano. Y comencemos a escuchar la voz de Dios con este nuevo proyecto de vida. Para mí y para muchas personas. Que podamos llegar a la vida de todos esos hermanos que hoy necesitan limpiarse, incluyéndonos a ti y a mí.
Porque tal vez hay mucha gente que Dios necesita sanar su lepra en su cuerpo, pero tal vez la lepra tuya y la mía está en el corazón. Amén. Tal vez estamos con esa infección dentro. Y por eso hoy tenemos que escuchar la voz de Jesús. La voz del hombre de la misericordia, el Dios de la misericordia, que viene a ti a decirte: tengo un proyecto de vida. Hoy el Señor nos está diciendo: tengo para ti una vida nueva, una forma nueva de vivir. Y ahora tenemos que decirle al Señor si la queremos o si no la queremos. Porque esto no es un juego. Dios hoy nos está diciendo: quiero para ti una forma nueva de vivir. Ahora bien, yo quiero vivir a la manera de Jesús. Porque se lo ofreció al leproso. El leproso pudo haberle dicho que a volver para allá, donde esos hipócritas que me alejaron, me apartaron, cruzaban por aquí ni me miraban, a volver donde ellos. No, olvídate de eso. Donde esos no voy yo, con esos no voy a vivir yo. El leproso pudo negarse. ¿Usted cree que es fácil ir con la carita linda donde aquel que te despreció, donde aquel que te pisó? Sin embargo, el leproso le dijo al Señor: sí, yo quiero esa vida, porque esta no la soporto más. Y el leproso con una vida nueva. Ahora, ¿dónde está el leproso? Hablándole a los que le despreciaron, predicándole el evangelio a aquellos que le mantuvieron aparte, porque aceptó la vida nueva. No es fácil, porque la vida nueva implica que todos aquellos que te hicieron daño, que todos aquellos que te despreciaron, con una vida nueva, ahora a ellos tú le vas a hablar. Ahora tú te vas a acercar a ellos, aunque te sigan despreciando, porque tu vida y tu corazón ya son diferentes. Amén. Hay que decidir si quieres vivir como estás ahora o quieres esa vida nueva. Esa decisión es tuya y mía. Pero todo eso que hay en tu corazón, toda esa lepra que se ha acumulado allí, de odio, rencor, hoy el Señor la quiere sanar. Sí, tal vez tú me estás diciendo: Padre, eso no es tan fácil. Para nosotros es imposible, pero no para Dios. Es decir, que si te estás negando es porque no quieres. ¿Y qué fue lo que dijo el leproso? Si quieres. Y el leproso le dijo: quiero. Y es lo que tú y yo hoy tenemos que sentir en el corazón. Señor, quiero, no puedo más con esto aquí dentro. No puedo más. No es bueno vivir esta vida. Mira, hermano, vivir enfermo del cuerpo y del alma. Usted no sabe lo que puede provocar una enfermedad en el alma. Porque el que se ha envenenado la mente comienza todos los días a pensar cosas negativas. Todos los días comienza a pensar negativo para sí, negativo para los demás. Y eso es una bomba de tiempo. Un día explota y quién sabe lo que provoca. Así que hoy el Señor viene a tu vida, hoy el Señor toca la puerta de tu corazón y hoy el Señor te está pidiendo con misericordia, con compasión: quiero limpiar tu lepra, quiero limpiar tu vida, tu corazón, quiero limpiar todas las cosas
que hay en el cuerpo y en el alma, porque son doble enfermedad, ¿verdad? Si estás enfermo del cuerpo, el Dios te quiere limpiar. Y si estás enfermo del alma, también. Así que el Señor venga a nuestro encuentro, como lo ha hecho con este leproso, y que tú y yo, con un corazón limpio, porque el que está limpio, entonces puede ser testimonio de Dios, como vemos que no vamos a hablar de ella en la segunda lectura. San Pablo, una hermosa lectura. Imítenme a mí, como yo soy imitador de Cristo. Miren, para Pablo decirle eso, tiene que estar bien empantalonado para decirle esa frase. Usted sabe lo que es ser ejemplo para otros. Y Pablo está diciendo, los que quieran seguir a Cristo, miren esto, los que quieran seguir a Cristo me pueden imitar a mí. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, lo hago en nombre de Cristo. El que me ve a mí actuando puede hacer eso mismo, porque yo soy fiel a lo que Cristo me ha mandado. ¿Usted se cree que lo que Pablo está diciendo es cosa chiquita? Porque si Pablo rebala, porque él está poniéndose como referente, él puede llevar mucha gente al infierno y a pecar. Y imítenme a mí. ¿Qué significa eso? De que usted tiene que mantenerse fiel, anclado a los preceptos de Dios. Pero eso solamente lo puede hacer el que se ha dejado limpiar. El que está limpio puede hablar en nombre de Cristo y puede ser ejemplo de Cristo para los demás. Que el Señor nos ayude a acercarnos al Señor y a dejar y permitir que en este día, hermano y hermana, el Señor sane toda tu lepra. Él viene a tu vida, a nuestro encuentro, y lo único que el Señor necesita escuchar, que tú y yo le digamos en este momento: Señor, sí quiero que me sanes. Dios te bendiga.